Buenas, este es un vídeo de cómo hacer un planning con la aplicación gratuita online de la página construir.com. En este caso vamos a escoger la opción de planning por duraciones y solapes. En esta aplicación, como en casi todas, tenemos dos zonas. La parte de arriba, unos datos generales. En esta parte, una zona para importar datos de planning ya realizados para modificar cosas o datos de una hoja Excel, como ya veremos. Y en esta parte, la zona de introducción de datos. Dentro de esta zona tenemos las columnas. La primera columna es la columna de color. El número corresponde a los colores que hay en la parte de arriba. Entonces vamos a dejar el 1, ¿vale? Que va a ser amarillo. Aquí es donde describimos las fases que queremos que tenga nuestra obra. Vallado. El tiempo que va a durar, le vamos a dar 12 días. Y el número de días que solapa con la tarea anterior. En este caso, como es la primera, la dejamos a 0. Vamos a introducir una segunda tarea. Derribo, que vamos a decir que va a durar 10 días y que va a solapar 5 días con la tarea anterior. Añadimos y así vamos añadiendo cosas. Cuando le damos a calcular nos muestra el planning, que vemos que él siempre se va a adaptar a una hoja completa y vemos que la tarea vallado dura los días que le hemos puesto y que esta tarea empieza 5 días antes de que termine esta, que es lo que le habíamos marcado. Podemos seguir añadiendo datos o lo normal es que tengamos antes ya hecho o un presupuesto o alguna cosa de la obra. Podemos importar los datos de estas tareas. Para eso lo único que hay que tener en cuenta es que hay que seguir la estructura de la tabla. Es decir, en nuestro caso tiene que haber dos columnas antes que corresponden al identificador de la tarea y al color. En este caso podemos meter el color ya directamente desde aquí porque es más rápido que en la aplicación y le decimos que va a ser color 1. Entonces seleccionaríamos los datos que queremos introducir más dos columnas hacia la izquierda para que haga la importación. Le decimos copiar, nos venimos al planning, le decimos pegar, le decimos añadir. Nos avisa que la tabla tiene datos, vale, lo sabemos y ahora nos deja la opción de añadirlos si le damos a aceptar o sustituirlos por los nuevos si le damos a cancelar. En este caso le damos a aceptar porque lo que queremos es que nos los añada. Entonces ahora en este caso vemos cómo el planning ha añadido esas celdas y ya nos ha añadido el color porque los teníamos en la hoja Excel. Vamos añadiendo fechas. En este caso decimos que no solapa. Vamos a decir luego la cimentación que va a durar 15 días. Y vamos a decirle que la cimentación va a empezar 4 días después de que termine el acondicionamiento de terreno. Cuando es después hay que poner los valores de solape en negativo. La estructura le vamos a dar 10 días. Y va a empezar 10 días después de que acabe la cimentación. Si nosotros, aquí tenemos la fecha de inicio del planning, le vamos a decir, podemos apoyarnos en el calendario o directamente escribir la fecha que queremos. En este caso nos vamos a apoyar en el calendario. Entonces decimos que la obra va a empezar el 1 del 3 del 2012. Le damos a calcular y vemos cómo él nos sigue añadiendo fases, a la vez que él siempre se va encajando en una hoja entera. Vemos cómo esos solapes negativos, la cimentación empieza 4 días después y la estructura 10 días después, que es lo que le habíamos marcado. Si seguimos introduciendo datos, 0 hasta completar la tabla, 14, 5 días, 2. También vemos que las filas que no tienen datos no aparecen en el planning. Si alguna vez queremos eliminar una, simplemente con borrar sus datos, esa fase terminaría. Podemos escoger, con el planning vamos a decir que la fecha de inicio es el día 1 y esta línea nos va a marcar una línea roja cuál es el día de hoy. Si pinchamos, vemos cómo nos marca el planning con las fases que habíamos puesto y esta línea nos indica cuál es el día de hoy. Si esa opción se la quitamos, no aparecerá. Igual que aquí, que tenemos el título del planning, pues título, ejemplo. Cuando ponemos ahí datos, igual que aquí, bueno, podemos terminar de completar. Cuando le decimos calcular, él nos calcula el planning con los datos que hemos introducido. La línea roja ya no aparece y el título aparece aquí. Aquí nos aparece el total de días del planning y aquí el número inicial de la fecha. Podemos volver a la aplicación. Si lo queremos personalizar un poquito más, con esta pantalla de datos generales,
Si introducimos aquí datos, lo que aparecerá, estos datos nos aparecerán en el encabezado cuando le decimos calcular. Vemos que en la parte de arriba ya no aparecen los logotipos, sino que aparecen los datos que hemos introducido. La aplicación también nos deja coger un planning que ya tenemos hecho, por ejemplo este que hicimos en otro momento, importar sus datos para poder modificar las fechas o lo que queramos. Por ejemplo, si tenemos este planning que empezó el 1 del 5 del 2012 y nos dicen que esta obra se va a retrasar un año, para modificar el planning simplemente con copiar, pegar, importar, nos dice que ya existen datos, le decimos aceptar, que nos avisa, y ahora le decimos cancelar porque lo que queremos es que reemplace los que hay por los nuevos. El planning es nuevo y aquí escogeríamos lo que queremos. Va a cambiar un año y va a empezar ese día. Vemos que le vamos a de aquí también que escogemos el tamaño del papel. En este caso le podemos decir que lo queremos en un A3. Y cuando le decimos calcular, vemos que nos ha cambiado el dato y ya empieza en el 2013, que es lo que nosotros le habíamos marcado. Otra opción muy interesante es exportar datos a Excel. Él cogerá estos datos de aquí y nos los lleva a una hoja Excel. En esta hoja Excel podemos hacer cierto tipo de modificaciones mucho más rápido. Por ejemplo, si esta obra fuésemos a hacer dos obras iguales, las podríamos unir y entonces ahora seleccionaríamos todos estos datos, solo la parte de los datos. Hay que tener cuidado de no seleccionar los encabezados, solo los datos. Le decimos copiar, nos venimos al planning, le decimos pegar, importar, nos avisa que hay datos y le decimos cancelar, que queremos que nos los reemplace. Entonces él nos los ha añadido y entonces ahora le podemos decir calcular y vemos que él nos saca las dos obras como las teníamos. Vale, en este caso, y volviendo a los datos de Excel, podemos escoger que la segunda parte que hemos copiado tenga, para distinguir la obra, por ejemplo, otro color, que va a ser el color 3. Estos cambios se hacen más rápidos en Excel. Entonces, volvemos a coger los datos, le decimos copiar, le volvemos a decir aquí pegar, aceptar, porque hay datos, y cancelar para que reemplace. Y otra de las cosas que también vamos a hacer, por ejemplo, es decir que la obra solapa solo 100 días. Con lo cual, con estas modificaciones, volvemos al planning y vemos cómo aquí está la una, aquí está la otra y en color diferente. Siempre va a encajar en una hoja entera y cuando ya en A3 ya no quepa, va a hacer formatos deformados, siempre estirando hacia abajo o hacia la derecha para que le quepa todos los datos. Con estos mismos datos podríamos volver a exportar a Excel. Y una de las cosas que a lo mejor nos pueden interesar es ordenar las fases y juntar las fases que queremos. Cambiamos el orden, si queremos en Excel, que es mucho más rápido. Copiar, volvemos al planning, pegar, importar, aceptar y cancelar para que reemplace. Entonces ahora cuando tenemos esto, volvemos a decirle calcular y vemos que nos saca las fases de albañilería, o las podríamos haber ordenado en el orden que quisiésemos. Con la combinación de todas estas herramientas nos permite hacer un planning o cambiar plannings que ya tenemos hecho muy rápidamente. Eso es todo por este vídeo.